Mi hijo faltó al funeral de su madre, diciendo que no valía la pena su tiempo. Mientras yo enterraba a mi esposa, él estaba disfrutando en las playas de un estado cálido. Una semana después, llamó, suplicando: «Papá, la hipoteca no ha sido pagada». Mi respuesta fue fría: «Ya no me importa». Él estaba impactado, pero eso era solo el comienzo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en donde estás ahora. Mis manos temblaban mientras marcaba el contacto de Mateo por cuarta vez en 30 minutos. La mirada compasiva del director de la funeraria hizo que se me revolviera el estómago, pero me obligué a desviar la mirada, concentrándome en el ataúd de Elena. El roble pulido brillaba bajo la luz gris de la mañana, con lirios blancos cayendo sobre las asas de bronce que captaban cada destello de sol que se abría paso entre las nubes espesas. El teléfono sonó una vez, 2, 3 veces. A mi alrededor, los familiares llegaban en autos negros, sus voces susurrantes mezclándose con el zumbido distante del equipo de mantenimiento del cementerio. Mi tía Clara apretaba un pañuelo, sus ojos ya rojos. Mi primo Roberto se enderezaba la corbata, revisando su reloj. Todos parecían saber su lugar, su papel en este último adiós. Todos excepto mi hijo. 4 timbres. 5, 6. ¿Papá? La voz de Mateo finalmente se escuchó, pero algo se sentía mal. Se filtraba ruido de fondo, risas, música, voces que no pertenecían a una reunión de negocios. Mateo, hijo, ¿dónde estás? La ceremonia comienza en 30 minutos. Una pausa. Más de ese extraño ruido de fondo. ¿Era eso? ¿Música latina? ¿Olas? Papá, no puedo ir. Tengo asuntos importantes que atender. Las palabras me golpearon como agua fría. Agarré el borde del ataúd de Elena, sintiendo la madera lisa bajo mi palma. Ella habría sabido qué decir. Siempre sabía cómo llegar a él cuando yo no podía. ¿Qué asunto puede ser más importante que el funeral de tu madre? Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Mateo habló de nuevo, su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado. Despectivo. Casi aburrido. Honestamente, todo esto no vale mi tiempo. Deja de molestarme. El teléfono se sintió pesado en mi mano. A mi alrededor, el mundo continuaba su suave movimiento. Los invitados encontrando asientos, el pastor arreglando sus notas, los trabajadores de mantenimiento limpiando caminos distantes. Pero yo permanecía congelado, atrapado entre la mujer que había amado durante 37 años y el hijo que nos estaba rechazando a ambos. Mateo, tu madre. Ella está. El tono de línea cortó mi tartamudeo como una cuchilla. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, mi reflejo distorsionado en su superficie. Valía su tiempo. Elena había conducido 6 horas en medio de una tormenta de nieve cuando Mateo tuvo neumonía en la universidad. Se había perdido la fiesta de cumpleaños de su propia hermana para asistir a sus presentaciones de marketing. Lo había defendido ante sus amigas cuando él había estado demasiado ocupado para visitar durante 3 navidades seguidas. Las primeras gotas de lluvia tocaron mi mejilla, mezclándose con algo más cálido. Señor Arturo. El director de la funeraria se acercó. Su voz era amable pero profesional. Deberíamos empezar a sentar a la familia en breve. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta y me volví hacia los familiares que se acercaban. De alguna manera me las arreglé para estrechar la mano de los miembros de la familia que llegaban, aceptando sus condolencias con respuestas automáticas. Gracias por venir. Ella lo habría apreciado. Sí, luchó valientemente. Pero mi mente seguía atascada en la voz de Mateo, en ese desdén casual por todo lo que Elena había significado para él. ¿Para nosotros? Oh, tía Clara me apretó el brazo. ¿Dónde está Mateo? No lo he visto todavía. Ya vendrá, me oí decir, la mentira sabiendo amarga. Asuntos importantes. Las palabras se sintieron como una traición, incluso mientras las pronunciaba. Elena merecía la verdad, incluso ahora, especialmente ahora. Pero de pie junto a su ataúd, rodeado de personas que habían viajado horas para honrar su memoria, no pude obligarme a explicar que nuestro único hijo había elegido otra cosa por encima de este último adiós.
Un trueno retumbó en lo alto mientras guiaba a tía Clara hacia la primera fila de sillas plegables. La ceremonia comenzaría con o sin Mateo. La vida de Elena sería celebrada, su memoria honrada, su fallecimiento marcado con la dignidad que se había ganado a través de décadas de enseñar, amar, dar. Pero mientras tomaba asiento en la primera fila, ajustando mi corbata negra por última vez, no podía quitarme el eco de la voz de mi hijo. Todo esto no vale mi tiempo. El pastor se acercó al podio, su Biblia abierta en una página marcada con una cinta. Detrás de él, la fotografía de Elena sonreía desde su caballete, rodeada de esos lirios blancos que ella siempre había preferido. En la foto, sus ojos tenían la misma calidez que habían mostrado el día de nuestra boda, la misma esperanza que habían tenido cuando Mateo dio sus primeros pasos, el mismo amor que habían ofrecido durante cada momento difícil que nuestra familia había capeado. La lluvia comenzó a caer en serio ahora, golpeando contra el toldo de lona extendido sobre nosotros. De alguna manera, logré dar la mano a los familiares que llegaban y tomar mi asiento en la primera fila. La voz del pastor se extendió por la reunión, cálida y reverente, pintando imágenes verbales de la vida de Elena que deberían haber llenado mi corazón de gratitud. Deberían, pero no lo hicieron. Elena fue una madre devota que siempre puso a la familia primero, dijo, señalando hacia su fotografía. Ella creía en el poder del amor para sanar cualquier herida. Mi teléfono vibró contra mi pecho. Traté de ignorarlo, forzando mi atención de nuevo a las palabras del pastor. Pero mi mente seguía derivando hacia la voz de Mateo, hacia ese tono despectivo que todavía resonaba en mis oídos. Otra vibración, luego otra. A mi alrededor, unos 40 invitados estaban sentados en respetuoso silencio. El primo Roberto se secaba los ojos con un pañuelo. Los hombros de tía Clara se sacudían con sollozos silenciosos. Estaban aquí, presentes, honrando la memoria de Elena mientras su propio hijo estaba. El teléfono vibró de nuevo. Miré a mi alrededor, comprobando si alguien notaba mi distracción. Luego saqué con cuidado el dispositivo del bolsillo de mi chaqueta. La pantalla mostraba 3 notificaciones de Instagram. Algo sobre la esposa de Mateo, Valeria. Nunca había prestado mucha atención a las redes sociales, pero Elena había insistido en que siguiera la cuenta de Valeria para ver fotos de sus viajes. Ella daba generosamente de su tiempo, continuó el pastor, enseñando a los niños no solo materias académicas, sino lecciones de vida sobre la bondad y la integridad. La ironía no se me escapó. Toqué la primera notificación. La pantalla se llenó de azules y verdes brillantes, un marcado contraste con la ceremonia gris que me rodeaba. Un video se reprodujo automáticamente, mostrando agua cristalina lamiendo arena blanca. Las palmeras se mecían al fondo, y el audio captaba música reggae distante mezclada con risas. Luego la voz de Valeria. Qué día perfecto en la costa. El clima es increíble. La costa. La cámara barrió una piscina de un complejo turístico donde la gente holgazaneaba en traje de baño, bebida en mano, cabañas junto a la piscina, voleibol de playa a lo lejos, el paraíso puro de las vacaciones, publicado hace 15 minutos con una etiqueta de ubicación que confirmaba lo que ya sabía. Una playa en un estado cálido. Mi agarre se tensó en el teléfono. Así que eso era lo que Mateo quería decir con asuntos importantes. Mientras nos reuníamos para enterrar a su madre, mientras los familiares viajaban desde 3 estados diferentes para presentar sus respetos, mientras yo estaba sentado aquí tratando de mantener unidos los restos de nuestra familia, él estaba tomando tragos en una playa. La mayor alegría de Elena, dijo el pastor, provenía de ver a su familia crecer y prosperar. El video continuaba reproduciéndose. La mano de Valeria apareció en el encuadre, sosteniendo una bebida tropical adornada con frutas y pequeñas sombrillas. Detrás de ella, los huéspedes del complejo jugaban en las olas, sus risas despreocupadas, a un universo de distancia de nuestra sombría reunión. Quería lanzar el teléfono, quería gritar, quería interrumpir esta ceremonia pacífica con la cruda verdad sobre qué tipo de hijo había criado Elena, a pesar de todo su amor y sacrificio. En lugar de eso, deslicé el dispositivo de nuevo en mi bolsillo y forcé mi rostro a adoptar una expresión de duelo apropiada. Deja que el pastor termine su tributo. Deja que los amigos y la familia de Elena la recuerden como merecía ser recordada.
Habría tiempo más tarde para procesar lo que Mateo había hecho, lo que todavía estaba haciendo mientras honrábamos a la mujer que le había dado la vida. Pero mis manos temblaban de rabia reprimida y mi pierna rebotaba involuntariamente contra la silla de metal. Cada palabra de elogio a la devoción de Elena por la familia se sentía como un cuchillo girando más profundamente. Ella había creído en el poder del amor para sanar heridas, pero algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. El pastor cerró su Biblia y se hizo a un lado para el siguiente orador, la antigua directora de Elena, que la conocía desde hacía 20 años. Mientras ella se acercaba al podio, ajustándose las gafas y barajando sus notas, crucé la mirada con el director de la funeraria que estaba cerca de la parte de atrás. Asintió con simpatía, probablemente asumiendo que mi evidente angustia provenía del duelo normal, si tan solo fuera así de simple. La lluvia continuaba tamborileando contra el toldo, pero en el estado cálido, el sol brillaba. El clima era increíble, perfecto para unas vacaciones mientras el cuerpo de tu madre esperaba ser bajado a la tierra fría. Le susurré a tía Clara una excusa sobre necesitar aire, quien me apretó la mano comprensivamente, y caminé firmemente hacia el área de mantenimiento detrás del cobertizo del cementerio. Mi rabia crecía con cada paso, alimentada por el contraste entre el alegre video de Valeria y la realidad de esta mañana gris. 37 años había amado Elena a ese muchacho. 37 años de fiebres a medianoche, obras de teatro escolares, ceremonias de graduación, entrevistas de trabajo que ella había practicado con él, consejos de relaciones que él nunca había tomado. Lo había defendido ante amigos que se preguntaban por qué nunca visitaba. Había puesto excusas por festividades perdidas, enviado paquetes de comida a su costoso apartamento en la gran ciudad. Y así era como él honraba su memoria. Detrás del cobertizo de mantenimiento, lejos del suave murmullo de la ceremonia, saqué mi teléfono con manos temblorosas. No eran nervios esta vez, era rabia pura y sin diluir. El tipo de ira que no había sentido desde que Mateo tenía 17 años y chocó el auto mientras paseaba con amigos que lo habían presionado. Pero incluso entonces, Elena había estado allí para ayudarme a calmarme, a encontrar las palabras correctas. Ahora estaba solo con mi furia. Marqué su número sin dudarlo, mi dedo golpeando la pantalla con más fuerza de la necesaria. Un timbre. 2. Probablemente no contestaría. Probablemente disfrutando de algún servicio junto a la piscina o ¿y ahora qué, papá? Su voz tenía ese mismo filo molesto. Pero esta vez yo estaba listo. Mateo, acabo de ver el video de tu esposa desde la playa. Silencio. Solo el sonido del viento a través de mi teléfono y el ruido distante de vacaciones a través del suyo. Eso no es lo que crees que es, papá. Valeria solo está. No me mientas. Mi voz resonó en el cobertizo de concreto. La primera vez que gritaba en años. Estás en una playa mientras estamos enterrando a tu madre. Otra pausa. Cuando habló de nuevo, la pretensión había desaparecido. Bien. Sí. Estoy en la costa. ¿Y qué? Este funeral es una pérdida de tiempo. Las palabras golpearon más fuerte que su rechazo anterior porque ahora tenía pruebas de su crueldad. Mientras los familiares se sentaban en sillas plegables escuchando tributos. Mientras las flores se marchitaban bajo la lluvia. Mientras el cuerpo de Elena yacía esperando su descanso final. Su hijo estaba viviendo su mejor vida bajo las palmeras. ¿Una pérdida de tiempo? Caminé de un lado a otro detrás del cobertizo, pateando la grava suelta. Ella te dio la vida. Te amó cuando nadie más lo hacía. Te defendió ante todos los que te criticaban. Está muerta. Papá, la voz de Mateo cortó mi ira como el hielo. Estar llorando por ahí no cambiará eso. Tengo una vida que vivir. La crueldad casual de eso me detuvo en seco. Una vida que vivir. Como si la muerte de Elena fuera simplemente un inconveniente que interrumpía su horario de vacaciones. La lluvia golpeaba mi rostro, mezclándose con lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. A lo lejos, podía oír la voz de la directora extendiéndose por el cementerio, compartiendo historias de la dedicación de Elena a sus estudiantes, historias que Mateo nunca oiría porque las playas eran más importantes que las madres. Ya no eres mi hijo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, finales como un golpe de mazo. Bien, respondió Mateo sin dudar.
No me llames de nuevo. La línea quedó muerta. Miré la pantalla del teléfono que mostraba llamada finalizada e inmediatamente volví a marcar. El teléfono sonó una vez y luego pasó al buzón de voz. Intenté de nuevo. Esta vez, el número que usted marca no está disponible. Tercer intento. Esta persona ha bloqueado su número. Me había bloqueado. Mientras Elena yacía en su ataúd a 50 metros de distancia, mientras la familia y los amigos se reunían para honrar su memoria, mientras la lluvia empapaba mi traje de funeral, mi hijo había bloqueado mi número para asegurarse de que sus vacaciones continuaran sin interrupciones. Intenté 2 veces más. Cada intento se encontró con el mismo rechazo automático. La tecnología que había usado para mostrarme su paraíso en la playa ahora servía como un muro entre nosotros, deliberado e impenetrable. Un trueno retumbó en lo alto y la lluvia se intensificó. Detrás de mí, podía oír que la ceremonia continuaba. Probablemente Julián compartiendo historias de nuestras citas dobles de hace 40 años, cuando Elena usaba vestidos de verano amarillos y Mateo solo existía en nuestros sueños de algún día tener hijos. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano, su pantalla reflejando mi rostro distorsionado por la lluvia y la rabia. Bloqueado, aislado, descartado tan completamente como la memoria de Elena había sido descartada. El cobertizo de mantenimiento no ofrecía refugio de la tormenta, pero me quedé allí de todos modos, dejando que el agua empapara mi chaqueta y corriera por mi rostro. En el estado cálido, el sol seguía brillando, el clima seguía siendo increíble. Valeria probablemente estaba publicando otro video ahora, capturando su día perfecto mientras nosotros soportábamos nuestro duelo imperfecto. Lentamente caminé de regreso hacia la ceremonia, mis pies chapoteando en el césped convertido en lodo por el aguacero. A través de la lluvia, podía ver a los dolientes reunidos todavía sentados bajo su toldo protector, todavía escuchando a los oradores que habían amado a Elena lo suficiente como para desafiar este clima por ella. La silla vacía de Mateo en la primera fila parecía burlarse de su lealtad. Elena siempre había insistido en mantenerla disponible, por si acaso nos sorprendía apareciendo. Esperanza, lo llamaba ella. A veces la esperanza es todo lo que tenemos. Pero la esperanza, estaba aprendiendo, podía ser una compañera cruel. Me había mantenido marcando su número esta mañana a pesar de saber que no le importaría. Me había hecho guardar su contacto como Mateo hijo en mi teléfono, como si la etiqueta pudiera preservar una relación que ya había muerto. Mientras me acercaba al borde de la reunión, tía Clara me vio y señaló el asiento vacío a su lado. La ceremonia se acercaba a su fin. Podía decirlo por la forma en que la gente se movía en sus sillas, buscando pañuelos, preparándose para el adiós final. Tomé mi lugar entre la verdadera familia de Elena, las personas que habían elegido estar aquí a pesar de la lluvia y el dolor y la simple dificultad humana de ver a alguien que amas desaparecer para siempre. Ellos merecían algo mejor que mi distracción. Elena merecía algo mejor que un hijo que valoraba el tiempo de playa por encima de su memoria. El pastor regresó al podio para las palabras de clausura, pero apenas oí sus palabras. Mi mente seguía atascada en ese mensaje automático. Esta persona ha bloqueado su número. Algunas heridas, estaba aprendiendo, eran demasiado profundas para que el amado poder del amor de Elena las sanara. Caminé los 100 metros de regreso a la ceremonia, cada paso más pesado que el anterior, forzando mi rostro a adoptar una máscara de duelo apropiado. La voz del pastor se extendió por la reunión mientras me deslizaba silenciosamente de nuevo en mi asiento junto a tía Clara, quien me apretó la mano sin apartar la mirada del podio. Elena dedicó su vida a nutrir mentes jóvenes, dijo el pastor, su voz cálida con genuino afecto. Creía que cada niño merecía paciencia, comprensión y apoyo incondicional. Tía Clara se acercó, susurrando. Elena estaba tan orgullosa de Mateo. ¿Recuerdas cómo le mostraba a todos sus premios de marketing? Esos certificados elegantes de la gran ciudad. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella siempre veía lo mejor en él. Él debe estar devastado por perderse esto. El tráfico desde la gran ciudad puede ser terrible. Miré fijamente el ataúd de Elena, esos lirios blancos temblando ligeramente con la brisa. Tenía obligaciones que no podía evitar. La mentira sabía amarga, pero ¿qué más podía decir? ¿Que su sobrino amado había elegido tragos junto a la piscina en lugar de su despedida?
que había descartado 37 años de maternidad como algo que no valía su tiempo? Cuando Mateo tenía 8 años, continuó tía Clara. Ajena a mi lucha interna, Elena pasó 3 semanas ayudándolo con ese proyecto de la Feria de Ciencias. ¿Recuerdas? El volcán que realmente hizo erupción en la cocina. El recuerdo golpeó como un golpe físico. El rostro emocionado de Mateo, harina y bicarbonato de sodio cubriendo los mostradores, Elena riendo mientras limpiaba el desastre. «Papi, ¿cuándo se va a mejorar mami?». Le hice un dibujo, había preguntado Mateo a los 8 años durante su breve episodio de bronquitis ese año. Qué amor tan simple. Entonces, qué pura preocupación por el bienestar de su madre. Nunca se perdió una de sus presentaciones escolares, susurró tía Clara. Incluso cuando tenía gripe, se arrastraba hasta allí. Más recuerdos volvieron, sin ser invitados. Elena conduciendo a través de esa tormenta de nieve para llegar a su universidad cuando él tenía neumonía, perdiéndose la fiesta de cumpleaños de su propia hermana para asistir a sus presentaciones de marketing, defendiéndolo ante amigos que se preguntaban por qué nunca visitaba. Hace 2 años, cuando la doctora dio el diagnóstico de Elena, sus primeras palabras habían sido sobre Mateo. «¿Cómo se lo decimos, mi amor?», había susurrado, apretando mi mano en esa oficina estéril. Como si el cáncer fuera algo que habíamos hecho mal, algo que decepcionaría a nuestro hijo. Llamé esa noche, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Hijo, tu madre tiene algunos problemas de salud. ¿Podrías visitar este fin de semana?» «Papá, estoy muy ocupado en el trabajo. Ya sabes cómo es. Dile a mamá que estoy pensando en ella. Ella preferiría oírlo de ti. Intentaré llamar más tarde». Nunca lo hizo. El patrón continuó durante meses. Breves llamadas telefónicas donde la atención de Mateo claramente divagaba. Visitas que se volvieron mensuales, luego raras, luego inexistentes. Excusas sobre reuniones importantes, plazos cruciales, oportunidades profesionales que no podían esperar. Elena ponía excusas por él cada vez. «Es solo que está asustado, Arturo». La muerte asusta a los jóvenes, incluso mientras ella se volvía más delgada, más débil, más dependiente de mi ayuda para tareas simples. Ella defendía su ausencia. «¿Quizás Mateo podría venir para la gran cena familiar?», había preguntado el noviembre pasado. Su voz apenas un susurro. «Le preguntaré», le había prometido, sabiendo ya cuál sería su respuesta. «Está construyendo su vida», había dicho ella, más para sí misma que para mí. Eso es lo que hacen los hijos. Construyen sus propias vidas. Pero sentado aquí ahora, rodeado de 40 personas que habían hecho tiempo para su despedida, entendí lo que ella se había negado a reconocer. Mateo no había estado construyendo una vida, había estado abandonando la que nos incluía. «Prométeme que lo entenderás». Cariño, había susurrado Elena durante esas últimas semanas. Él nos ama a su manera, como si el amor pudiera medirse en excusas y promesas vacías. El pastor concluyó sus comentarios y los dolientes reunidos se pusieron de pie para las oraciones finales. Me puse de pie automáticamente, mi cuerpo siguiendo los rituales, mientras mi mente permanecía atrapada en esos dolorosos meses de ver a Elena desvanecerse mientras esperaba a un hijo que nunca llegó. A mi alrededor, las voces se unieron en familiares palabras de consuelo y despedida. Pero todo lo que podía oír era la voz de Mateo de hacía 2 horas. «Todo esto no vale mi tiempo». Tía Clara se secaba los ojos con un pañuelo nuevo. «Ella fue bendecida por tener una familia tan devota», murmuró. «Devota». La palabra resonó en mi cráneo mientras el pastor cerraba su Biblia y la gente comenzaba a recoger sus pertenencias. Elena había sido devota, ciertamente, devota a un hijo que había bloqueado el número de su padre para evitar inconvenientes. Devota a un niño que se había convertido en un hombre incapaz de devolver la devoción. La ceremonia estaba terminando y yo todavía no había descubierto cómo explicar la ausencia de Mateo a la docena de familiares que habían preguntado. Cómo honrar la memoria de Elena mientras reconocía la verdad sobre el hijo que ella había muerto esperando ver una vez más. Las palabras del pastor se desvanecieron mientras era arrastrado de vuelta a esa mañana de octubre, hace 2 años, cuando todo cambió. La doctora Martínez había organizado los archivos de la consulta en su escritorio con eficiencia profesional, pero su expresión tenía algo que nunca había visto antes.
La cuidadosa neutralidad que adoptan los médicos al dar noticias devastadoras. El cáncer se ha extendido más de lo que pensábamos inicialmente, había dicho. Su voz profesionalmente suave. Estamos hablando de meses, no de años. La mano de Elena encontró la mía a través del pequeño espacio entre nuestras sillas. ¿Cómo se lo decimos a Mateo? Incluso entonces, enfrentando su propia mortalidad. Su primera preocupación era proteger a nuestro hijo de la difícil verdad. Lo llamé esa noche. Mi voz firme a pesar de todo. Hijo, tu madre tiene algunos problemas de salud. Los médicos quieren comenzar el tratamiento de inmediato. ¿Qué tipo de tratamiento?, había preguntado Mateo. Y por un momento, había escuchado una preocupación genuina en su voz. Quimioterapia. Será duro, pero ella es fuerte. Bueno, manténme informado. Estoy seguro de que lo superará. Informado, como si la vida de su madre fuera una actualización de redes sociales. Los primeros meses no habían sido terribles. Mateo visitó 2 veces, trayendo flores caras y quedándose a cenar. Parecía genuinamente preocupado, haciendo preguntas sobre los horarios de tratamiento, los efectos secundarios, el pronóstico. Elena había florecido bajo su atención, charlando sobre su trabajo, su apartamento, sus ambiciosos planes de ascenso. Pero a medida que los tratamientos avanzaban y la energía de Elena disminuía, sus visitas se convirtieron en obligaciones mensuales en lugar de actos de amor. Llegaba con las mismas flores caras. Se quedaba precisamente 2 horas, y luego citaba reuniones importantes o vuelos tempranos como razones para irse. Solo está construyendo su carrera, decía Elena, después de cada visita abreviada. Los jóvenes necesitan enfocarse en sus futuros. Para el 6º mes, las visitas cesaron por completo. Las llamadas telefónicas se convirtieron en breves intercambios de información esencial. ¿Cómo está mamá? Está luchando. Bien. Dile que la quiero. Click. Había pasado esos meses aprendiendo a ser tanto esposo como cuidador. Aprendiendo a cocinar alimentos blandos que Elena pudiera tolerar. Aprendiendo a organizar horarios de pastillas, gestionar reclamaciones de seguros. Conducir a interminables citas médicas, mientras tomaba notas sobre tratamientos que apenas entendía. Las visitas al hospital eran las peores. Sentado junto a la silla de Elena durante las sesiones de quimioterapia, viendo cómo el veneno goteaba en sus venas mientras ella trataba de mantenerse alegre por mí. Otros pacientes tenían visitantes, hijos, amigos, familia extendida que se turnaba para brindar apoyo. Nosotros nos teníamos el uno al otro. Y eso parecía ser todo hasta que me di cuenta de que no era suficiente. ¿Podría Mateo visitar este fin de semana?, había preguntado Elena una tarde gris de diciembre, su pañuelo en la cabeza deslizándose mientras intentaba sentarse más derecha. Estoy teniendo un buen día. Me gustaría que me viera mejor. Marqué su número con manos que temblaban más de ira que de ansiedad. Papá, está muy loco aquí. Este cliente exige revisiones para el lunes y ya estoy atrasado. Tu madre preguntó específicamente por ti. Hoy se siente más fuerte. Esas son buenas noticias. Dile que definitivamente iré pronto. Quizás el próximo mes cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calman. Las excusas de Mateo se volvieron más elaboradas, más profesionales, más definitivas. Presentaciones importantes, plazos cruciales, oportunidades de carrera que no podían esperar por obligaciones familiares. Elena dejó de preguntar directamente, pero la sorprendía revisando su teléfono cuando vibraba, esperando llamadas que nunca llegaban. Se alegraba cuando mencionaba el nombre de Mateo, luego evitaba cuidadosamente preguntar cuándo podría visitar. Los últimos meses fueron un borrón de creciente impotencia. Elena necesitaba ayuda con tareas básicas. Ducharse, vestirse, comer las comidas que yo había aprendido a preparar para alguien cuyo apetito había desaparecido. Había movido su cama a la sala de estar para que pudiera ver el jardín que había amado, observar a los pájaros en el comedero que habíamos colgado fuera de la ventana. Quizás Mateo podría venir para la gran cena familiar. Había susurrado una noche de noviembre, su voz apenas audible por encima del zumbido del concentrador de oxígeno. Lo llamé de nuevo, esta vez abandonando la sutileza. Hijo, tu madre se está muriendo. Quiere verte. ¿Cuánto tiempo le queda? Los médicos piensan que semanas, tal vez un mes.
Intentaré arreglar algo. El trabajo está una locura ahora mismo, pero la familia es lo primero. La familia es lo primero. La mentira era tan casual, tan automática, que me pregunté si él mismo se escuchaba decirlo. La cena familiar llegó y pasó. Elena había estado demasiado débil para comer, pero había insistido en que pusiera los partidos de fútbol porque Mateo siempre disfrutaba viéndolos con nosotros. Había dormitado intermitentemente, despertando periódicamente para preguntar si él había llamado. No lo había hecho. Diciembre trajo el declive final. Elena dormía la mayoría de los días, despertando solo para medicamentos y breves conversaciones que se sentían como tiempo prestado. Todavía preguntaba por Mateo, pero indirectamente ahora. ¿Está trabajando duro? ¿Suena feliz? Dile que su madre lo quiere. Para entonces había dejado de llamar. ¿Cuál era el punto? Mateo había tomado su decisión hacía meses. Prométeme que lo entenderás. Cariño, susurró Elena durante lo que resultó ser nuestra última conversación real. La muerte asusta a los jóvenes. Se arrepentirá de esto algún día. Arrepentirse. Como si la ausencia de Mateo fuera mero miedo en lugar de egoísmo calculado. Elena murió un martes por la mañana en enero, sus manos aún cálidas en las mías mientras el amanecer irrumpía por la ventana de nuestra habitación. La había abrazado mientras daba su último aliento, susurrando palabras de consuelo sobre el amor de Mateo que ambos sabíamos que no eran ciertas. La primera llamada que hice fue a Mateo. «Papá, ¿está todo bien? Es muy temprano. Se ha ido, mijo. Tu madre murió hace una hora». Silencio. Luego, «Me encargaré de los arreglos desde aquí. Conozco gente. Gente. No uniré a casa. No necesito estar allí. Gente que pudiera manejar los arreglos mientras él continuaba su vida sin interrupciones». El raspado de las sillas plegables me trajo de vuelta al presente. La gente estaba de pie, recogiendo abrigos, preparándose para moverse hacia la tumba. El ataúd de Elena esperaba, rodeado de esos lirios blancos que me recordaban su jardín, su esperanza, su fe inquebrantable en un hijo que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Me levanté con los demás, aceptando mecánicamente las condolencias de los familiares que no tenían idea de que su amado sobrino había elegido unas vacaciones en lugar de su despedida. El raspado de las sillas plegables me trajo completamente de vuelta al presente mientras la gente recogía abrigos y se movía hacia la tumba. Los miembros de la familia se acercaban con toques suaves, condolencias susurradas y miradas expectantes hacia el área de estacionamiento, donde todavía esperaban ver llegar a Mateo, elegantemente tarde, pero apropiadamente arrepentido. Elena estaría tan orgullosa de esta asistencia, dijo el primo Roberto, apretando mi hombro. Tocó tantas vidas. Gracias por estar aquí, respondí automáticamente, las palabras sintiéndose ensayadas después de docenas de repeticiones. Tía Clara apareció a mi lado, agarrando su bolso y mirando a su alrededor con incertidumbre. No deberíamos esperar a Mateo. Debe estar atascado en un tráfico terrible. Antes de que pudiera formular otra mentira cuidadosa, una voz familiar cortó el murmullo de la conversación. Arturo. Julián estaba de pie a 1 metro de distancia, sus manos curtidas cruzadas frente a él. Había conducido 1 hora desde la zona sur, usando su buena chaqueta azul marino y la misma expresión seria que había usado en las obras cuando algo necesitaba ser arreglado. Habíamos trabajado juntos en la construcción durante 15 años antes de que yo pasara a la ingeniería. Compartido pausas para el café y quejas sobre supervisores que nunca habían balanceado un martillo. Julián. Estreché su mano ofrecida, sorprendido por la fuerza de su agarre, la forma en que la sostuvo un momento más de lo necesario. Te conozco desde hace 40 años, dijo en voz baja, sus ojos escaneando la multitud detrás de mí. ¿Dónde está Mateo? No lo vi durante el servicio. La pregunta directa me tomó por sorpresa. Mientras que otros habían preguntado con gentil preocupación, el tono de Julián llevaba la franqueza de la vieja amistad. El derecho a esperar respuestas honestas. No pudo venir. Las palabras se sintieron más pesadas esta vez. Está en la costa. Las cejas de Julián se alzaron ligeramente. ¿En la costa? ¿Hoy? ¿Para qué? Miré a mi alrededor, asegurándome de que no nos escucharan. Otros dolientes se dirigían hacia el lugar del entierro. Voces apagadas, movimientos respetuosos, de vacaciones.
Dijo que el funeral no valía su tiempo. El silencio se extendió entre nosotros. La expresión de Julián no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Decepción mezclada con reconocimiento, como si hubiera sospechado algo así, pero esperaba estar equivocado. Elena estaría desconsolada, dijo finalmente. Nunca llegó a despedirse de él. La admisión escapó antes de que pudiera detenerla, llevando 2 años de frustración reprimida. 2 años de tratamientos. Julián, 2 años de preguntar por él, poner excusas por él, creer que vendría cuando importara. Julián asintió lentamente, su mirada fija en el ataúd de Elena que estaba siendo preparado para el transporte. Te vi apoyar a ese muchacho durante décadas. ¿Cuándo termina? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Su voz llevaba el peso de la experiencia. Décadas de ver a amigos navegar crisis familiares, reveses profesionales, fracasos personales. Elena lo protegió de las consecuencias toda su vida. Puso excusas cuando decepcionaba a la gente. Lo cubrió cuando hería sentimientos. Pensé en la infancia de Mateo. Elena corriendo a la escuela cuando él olvidaba las tareas. Llamando a su jefe cuando se quedaba dormido. Suavizando conflictos con amigos que se sentían abandonados. Ella lo llamaba a apoyar su potencial. Mirando hacia atrás, parecía más habilitar su egoísmo. Ella quería que lo entendiera, dije. Que lo perdonara. Entender a alguien no significa aceptar todo lo que hace. Julián cambió su peso, el movimiento deliberado y medido. Tenía un hermano que se jugó los ahorros de su familia. Mi madre seguía sacándolo de apuros, diciendo que el amor significaba nunca rendirse. ¿Sabes qué pasó? Negué con la cabeza. Nunca aprendió. Siguió jugando porque las consecuencias nunca se le pegaron. A veces, lo más amoroso es dejar que alguien enfrente los resultados de sus elecciones. A nuestro alrededor, la multitud se estaba dispersando mientras la gente se dirigía a sus autos o caminaba hacia el lugar del entierro. Los trabajadores del cementerio comenzaron a plegar sillas, sus movimientos eficientes y practicados. La estructura formal de la ceremonia se estaba disolviendo en la realidad más desordenada del duelo, la logística y las obligaciones familiares. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Julián guardó silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. Elena le dejó algo en el testamento, ¿verdad? La casa es mía, pero hay dinero. Su pensión de maestra, algunas inversiones. Quería que Mateo estuviera cómodo, incluso después de que él la abandonara. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Elena había revisado su testamento durante las últimas semanas, asegurándose de que Mateo heredara lo suficiente para mantener su estilo de vida. Ella lo había llamado fe en su futuro. Yo lo había visto como un último intento de comprar el amor que él nunca había dado libremente. Ella creía que él cambiaría, dije. Pensaba que la responsabilidad podría hacerlo madurar. ¿Y tú? ¿Qué crees tú? Observé al director de la funeraria supervisando el movimiento del ataúd, su personal trabajando con silencioso profesionalismo alrededor del viaje final de Elena. En unos minutos, la bajarían a la tierra que la había estado esperando desde que compré las parcelas hacía 20 años, cuando la muerte parecía distante, y Mateo todavía llamaba cada domingo. Creo que algunas personas no cambian hasta que tienen que hacerlo, admití. Julián asintió. No dejes pasar esto, Arturo. No dejes que piense que la muerte de su madre no importa. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Me dio una palmada firme en el hombro y luego caminó hacia su camioneta sin mirar atrás. Me quedé solo entre los programas funerarios esparcidos y los pétalos de flores marchitas, sus palabras resonando. No dejes pasar esto. El servicio junto a la tumba comenzaría pronto. La despedida final de Elena, a la que asistieron todos los que la amaban, excepto la única persona cuya presencia ella más había deseado. Caminé lentamente hacia mi auto, llave en mano, pero sin hacer ningún movimiento para arrancar el motor. A través del parabrisas, podía ver a tía Clara todavía escaneando el área de estacionamiento, esperanzada, probablemente preguntándose si el vuelo retrasado de Mateo finalmente había aterrizado. Otros familiares se agrupaban cerca de sus vehículos, esperando instrucciones sobre qué venía después. ¿Qué venía después? Esa parecía ser la pregunta que Elena me había dejado,
junto con una casa llena de recuerdos y un hijo que había bloqueado mi número para proteger sus vacaciones de la interrupción familiar. Me senté en el asiento del conductor, con la llave en el contacto, pero sin girarla, contemplando las palabras de Julián sobre lecciones y consecuencias. En algún lugar de la costa, Mateo probablemente estaba publicando otra foto de la playa mientras el cuerpo de su madre esperaba el entierro, viviendo su mejor vida mientras evitaba cualquier recordatorio de la vida que le había dado todo. La voz de Elena susurró en mi memoria. Prométeme que lo entenderás. Pero entender a alguien, como había dicho Julián, no significaba aceptar todo lo que hacía. El viaje de 30 minutos a casa pareció durar horas. Me senté en el camino de entrada durante 10 minutos antes de finalmente apagar el motor, mirando la casa que Elena y yo habíamos compartido durante 28 años. El sol de la tarde proyectaba sombras familiares sobre el porche delantero, pero todo se sentía diferente ahora, más vacío, como un set de película después de que los actores se hubieran ido. Caminé hacia la puerta principal, buscando a tientas las llaves que de repente se sentían extrañas en mis manos. La casa me recibió con un silencio tan completo que parecía tener peso, presionando mis tímpanos hasta que tuve que carraspear solo para oír algo. Las gafas de leer de Elena todavía estaban en el mostrador de la cocina junto a su libro de crucigramas. Su taza de café esperaba en el escurridor de platos, limpia y lista para una mañana que nunca llegaría. Toqué el borde suavemente, recordando cómo ella siempre bebía su café demasiado caliente, soplando sobre la superficie mientras se quejaba de mi paciencia. Aflojándome la corbata negra, subí las escaleras a nuestra habitación y metódicamente me quité el traje de funeral. Cada pieza se sentía como una armadura que finalmente se me permitía desechar. La chaqueta que había contenido mi rabia, la camisa que había absorbido mis lágrimas, los pantalones que me habían llevado a través del día más largo de mi vida. Me puse unos vaqueros cómodos, y el suéter favorito de Elena que yo tenía, el de lana azul que me había regalado, hacía 3 navidades. Todavía olía débilmente a su perfume de la última vez que me abrazó mientras lo llevaba puesto. Abajo, preparé café sin pensar, la memoria muscular guiando mis manos a través de la rutina familiar. 2 cucharadas, no 3. Elena siempre lo prefería más suave que yo. Casi un café con leche. Solo cuando la cafetera terminó de gotear me di cuenta de que había sacado automáticamente 2 tazas del gabinete, la de ella y la mía, una al lado de la otra, como habían estado cada mañana durante décadas. La vista de esa segunda taza, esperando a alguien que nunca más necesitaría café, casi me quebró. Volví a guardar la suya y llené la mía. Luego deambulé hacia la sala de estar donde las fotografías enmarcadas cubrían cada superficie. El día de nuestra boda, Elena radiante con encaje blanco, yo aterrorizado pero tratando de parecer confiado. La graduación de la preparatoria de Mateo, los 3 radiantes de orgullo y posibilidad. La orientación de la universidad con Mateo luciendo sofisticado e independiente, mientras Elena intentaba no llorar. Fotos más recientes contaban una historia diferente. Las ceremonias de premios de marketing de Mateo, donde habíamos conducido 8 horas para verlo aceptar el reconocimiento de colegas que lo conocían mejor que nosotros. La inauguración de su apartamento en la gran ciudad, donde parecía avergonzado por nuestra presencia entre sus amigos profesionales. La última Navidad, la última vez que había visitado, su sonrisa forzada y su atención constantemente desviada hacia su teléfono. 40 años cría ese muchacho, dije en voz alta al sillón favorito de Elena. 40 años de partidos de ligas menores donde animabas más fuerte que cualquier madre en las gradas. Obras de teatro escolares donde traías flores incluso cuando él olvidaba sus líneas. El sillón no respondió, pero podía oír su voz de todos modos. Solo está construyendo su carrera, Arturo. Los jóvenes necesitan enfocarse en sus futuros, pero cuando construir un futuro deja de ser una excusa para abandonar el pasado, le pregunté a la habitación vacía. Cuando la ambición se convierte en egoísmo, me hundí en el sillón de Elena, algo que rara vez había hecho mientras ella estaba viva. Todavía conservaba la impresión de su pequeño cuerpo. Todavía olía a la loción de lavanda que usaba cada noche antes de dormir. Desde aquí, había visto florecer su jardín a través de las estaciones, leído innumerables libros, calificado exámenes de estudiantes que la adoraban.
Las palabras de Julián resonaron en mi mente. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. Elena había protegido a Mateo de las consecuencias toda su vida. Las tareas olvidadas se convertían en sus carreras de emergencia a la escuela. Los plazos incumplidos se convertían en sus llamadas telefónicas a maestros comprensivos. Las responsabilidades fallidas se convertían en nuestras redes de seguridad financiera, nuestros cojines emocionales, nuestro suministro interminable de segundas oportunidades. Incluso durante su enfermedad, ella había puesto excusas por su ausencia. Es solo que está asustado. Había susurrado después de otra visita perdida. La muerte asusta a los jóvenes. Como si el miedo justificara el abandono. Como si estar asustado le diera permiso para dejar que su madre muriera sola, excepto por un esposo cada vez más agotado. Tomé la foto de la graduación universitaria de Mateo, estudiando su rostro en busca de signos del hombre en el que se había convertido. A los 18 años, todavía nos abrazaba a ambos sin vergüenza. Todavía llamaba cada domingo para compartir historias sobre clases y amigos y sueños que le habíamos ayudado a perseguir. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había convertido nuestro hijo en alguien que podía elegir una playa en la costa, en lugar del funeral de su madre? La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Mirando hacia atrás, podía rastrear el enfriamiento gradual. Llamadas telefónicas cada vez más cortas. Visitas convirtiéndose en obligaciones, nuestras vidas volviéndose inconvenientes que él manejaba en lugar de relaciones que atesoraba. Elena también lo había notado, aunque nunca lo admitió. La sorprendía esperando junto al teléfono los domingos, esperando llamadas que llegaban cada vez más tarde hasta que cesaron por completo. Mencionaba el nombre de Mateo con cuidadoso optimismo, probando si hoy sería el día en que él recordara que tenía padres que lo amaban. Siempre viste lo mejor en él. Cariño, le dije a su fotografía. Incluso cuando él dejó de vernos a nosotros, la luz de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando sombras más largas en la sala de estar. Debería comer algo, lo sabía. Debería llamar a tía Clara para hacerle saber que había llegado a casa a salvo. Debería comenzar el proceso de agradecer a la gente por sus flores y condolencias. En lugar de eso, me senté en el sillón de Elena, sosteniendo la foto de graduación de nuestro hijo, permitiéndome finalmente reconocer lo que ella nunca había estado dispuesta a admitir. Mateo nos había dejado mucho antes de hoy. Hoy, simplemente lo había hecho oficial. Julián tenía razón. Algunas lecciones solo se podían aprender por las malas. La pregunta era si yo tenía el coraje de enseñarlas. Abrí la computadora portátil y esperé a que arrancara, mi decisión cristalizándose con cada segundo que pasaba. Apareció el escritorio familiar, una foto de Elena en su jardín, tomada la primavera pasada cuando todavía estaba lo suficientemente fuerte como para plantar las rosas que nunca vería florecer. Los sitios web de los bancos requerían contraseñas, preguntas de seguridad, códigos de verificación. Había configurado todas nuestras cuentas financieras hacía años, cuando Elena había confiado en mí para manejar esas cosas. Mientras ella se enfocaba en la enseñanza y la familia, ahora esa confianza serviría a un propósito diferente. La interfaz azul y blanca del banco se cargó con eficiencia practicada. Cuenta corriente, cuenta de ahorros, pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, toda la arquitectura mundana de una vida construida juntos durante décadas. Navegué a la sección de pagos recurrentes con precisión de ingeniero, sabiendo exactamente lo que encontraría. Allí estaba, pago recurrente, $3,200 mensuales a la cuenta hipotecaria de Mateo. Próximo pago programado, 30 de abril de 2025. Total de pagos enviados, 96 transferencias. 96 transferencias. 8 años de pagos mensuales, cada uno representando la fe de Elena en que nuestro hijo eventualmente apreciaría el sacrificio, cada uno demostrando que el amor, cuando no es correspondido, se convierte en habilitación. Hice clic en el enlace del historial de pagos y vi años de transacciones desplazarse por la pantalla. Marzo de 2025, $3,200. Febrero de 2025, $3,200. Enero de 2025, $3,200. Enviados mientras Elena yacía muriendo y Mateo no podía molestarse en visitar. Mi aplicación de calculadora confirmó lo que mi mente de ingeniero ya había computado.
$3.200 multiplicados por 12 meses, multiplicados por 8 años, equivalen a $307.200. $300.000. Elena y yo podríamos haber tomado ese viaje a Europa con el que ella siempre había soñado. Podríamos haber renovado la cocina de la que se había quejado durante 15 años. Podríamos haber ayudado a una docena de estudiantes a pagar la universidad en lugar de subsidiar el estilo de vida de un hijo ingrato. Me desplacé más atrás, encontrando el correo electrónico original de Mateo de 2017. Papá, sé que es mucho pedir, pero el mercado inmobiliario en la gran ciudad es una locura. Si pudieras ayudar con los pagos de la hipoteca hasta que me establezca, te prometo que te lo devolveré una vez que mi carrera despegue. 8 años después, su carrera había despegado espectacularmente. Sus publicaciones en redes sociales mostraban restaurantes caros, vacaciones de lujo, ropa de diseñador, pero de alguna manera nunca había encontrado el momento de devolvernos el dinero. Ni siquiera había mencionado la posibilidad. Bueno, Mateo, le dije a la pantalla de la computadora portátil, dijiste que el funeral no valía tu tiempo. Veamos si tu hipoteca vale el mío. Hice clic en Gestionar pago recurrente y leí los términos de cancelación. Efecto inmediato. Sin período de espera. Sin período de gracia. Sin notificación al destinatario más allá de los procedimientos estándar de su banco. Apareció la pantalla de confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente? Debajo de eso, en texto más pequeño, esta acción no se puede deshacer. Los pagos futuros no se enviarán automáticamente. Pensé en la voz de Elena. Prométeme que cuidarás de Mateo. Lo había cuidado. Durante 35 años, lo había cuidado. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, apoyé sus sueños, financié su estilo de vida, habilité su egoísmo. Lo había cuidado tan bien que él nunca había aprendido a cuidarse a sí mismo ni a nadie más. Quizás era hora de que Mateo aprendiera lo que realmente significaba cuidarse a sí mismo. Hice clic en Sí, cancelar pago. La confirmación apareció instantáneamente. Pago recurrente cancelado. Efectivo inmediatamente. Correo electrónico de confirmación enviado al titular de la cuenta. Mi bandeja de entrada sonó en segundos. Cancelación de pago confirmada. La cuenta hipotecaria de Mateo ya no recibirá transferencias automáticas de su cuenta corriente. 8 años de apoyo financiero terminaron con 2 clics del ratón. Me recosté en la silla de la cocina, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Ligereza. No el vacío del duelo, sino el alivio de una carga finalmente levantada. Por primera vez desde el diagnóstico de Elena, no era responsable de las obligaciones de otra persona. Mateo recibiría la notificación de su banco dentro de 24 horas. El próximo pago de su hipoteca vencía en 2 semanas. Tendría el tiempo justo para entrar en pánico, para darse cuenta de que papá no iba a manejar este problema en particular por él. Probablemente llamaría una vez que descubriera que su red de seguridad había desaparecido. Pero su número seguía bloqueado en mi teléfono, y no tenía intención de cambiar eso. Algunas conversaciones requerían ganárselas, y Mateo tenía mucho que ganar. La pantalla de la computadora portátil se atenuó automáticamente, preguntándome si quería continuar mi sesión. Cerré el sitio web del banco y apagué la computadora, apartándola con la satisfacción de un trabajo completado. $300.000. Elena lo entendería, eventualmente. Ella había querido que cuidara de Mateo, pero también había enseñado a sus estudiantes que las acciones tenían consecuencias, que la responsabilidad no se podía aprender sin práctica. Esta noche, Mateo estaba practicando ser responsable de su propia hipoteca. Mañana, veríamos qué tan bien había estado prestando atención. Caminé hacia el refrigerador con pasos más ligeros de los que había dado en meses, abriéndolo para descubrir posibilidades en lugar de obligaciones. Elena siempre había planeado nuestras comidas, preocupada por la nutrición, asegurándose de que comiera adecuadamente, incluso cuando el duelo mataba mi apetito. Esta noche, por primera vez desde su muerte, sentía verdadera hambre. Huevos, mantequilla, buen pan, ingredientes simples para una comida simple. Rompí 3 huevos en un bol y los observé mezclarse en una suavidad dorada, recordando las bromas de Elena sobre mis legendarios huevos revueltos.
El único hombre que conozco que los hace esponjosos como nubes, había dicho. Esta noche, eran esponjosos como nubes. Puse la mesa de la cocina con nuestra vajilla buena, la porcelana de la boda que habíamos guardado para ocasiones especiales, que llegaban con demasiada poca frecuencia. Si comer mi primera comida pacífica en meses no era especial, nada lo era. Los platos se veían elegantes bajo las cálidas luces de la cocina, reflejando una satisfacción que había olvidado que era posible. Primera vez en meses que realmente saboreo mi comida, dije en voz alta, saboreando cada bocado. Los huevos estaban perfectos, la tostada crujiente, la mantequilla real en lugar del sustituto dietético en el que Elena había insistido. Pequeños placeres regresaron a mí junto con la libertad de disfrutarlos. Después de cenar, me mudé a la sala de estar y me acomodé en el sillón favorito de Elena con el control remoto. Ella siempre había elegido nuestro entretenimiento nocturno, gravitando hacia películas clásicas que le recordaban su infancia. Esta noche, seleccioné una de sus favoritas, una comedia romántica de un actor de cine clásico que la había hecho reír incluso durante los peores días de su enfermedad. ¿Recuerdas esta película, cariño? Le pregunté a su fotografía en la mesa auxiliar. Siempre decías que ese actor podía encantar a cualquiera para salir de cualquier situación. Quizás aprobarías que un poco de encanto funcione contra Mateo por una vez. El diálogo familiar me envolvió, trayendo consuelo en lugar de tristeza. La presencia de Elena se sentía más ligera esta noche, menos como una ausencia y más como una bendición, como si entendiera que el amor a veces requería elecciones difíciles, que proteger a alguien de las consecuencias no era lo mismo que protegerlo del daño. Mi teléfono descansaba en la mesa auxiliar, deliberadamente apagado. Durante meses, lo había mantenido cerca, ansioso por llamadas que pudieran traer noticias de emergencia, actualizaciones sobre la condición de Elena, o breves conversaciones con Mateo, que me dejaban sintiéndome más solo que el silencio. Esta noche, quería silencio genuino, sin interrupciones, sin obligaciones, sin decepciones. Es extraño cuanto más ligera se siente la casa esta noche, murmuré, sorprendido por la verdad de ello. La muerte de Elena había llenado cada habitación con su ausencia, pero el rechazo de Mateo de alguna manera había limpiado el aire. No más esperas por llamadas que no vendrían. No más poner excusas por comportamientos que no podían excusarse. La película terminó cerca de las 10 de la noche, más temprano de lo que usualmente me retiraba, pero más tarde de lo que había logrado desde que comenzaron los arreglos funerarios. Apagué la televisión y subí las escaleras, moviéndome a través de la rutina de acostarme que se había sentido imposible durante semanas. Cepillándome los dientes, vi mi reflejo en el espejo del baño y vi algo inesperado. No felicidad exactamente, sino paz. El tipo de calma que viene después de tomar una decisión difícil y saber que fue la correcta. En la habitación, me desvestí lentamente, colgando mi ropa con el cuidado en el que Elena siempre había insistido. La ropa dura más cuando la tratas adecuadamente, había dicho, y esta noche la rutina familiar se sintió como honrar su sabiduría práctica en lugar de lamentar su ausencia. Me deslicé entre sábanas limpias, las había cambiado ayer en preparación para los invitados que podrían visitar después del funeral, y me acosté en silencio en la oscuridad, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, sin pensamientos acelerados sobre la próxima crisis de Mateo, sin ansiedad por llamadas telefónicas que no podía responder. Solo una tranquila anticipación. Me pregunto cuánto tiempo le tomará darse cuenta, le dije al techo. Una curiosidad genuina reemplazando meses de preocupación. Volteándome hacia el lado de la cama de Elena, le hablé a su almohada. Duerme bien, mi amor. La justicia está llegando, por primera vez desde su muerte. Cerré los ojos con una sonrisa genuina. El sueño llegó fácilmente, profundo y sin sueños. El descanso de un hombre que finalmente había dejado de cargar con cargas que no eran suyas. Afuera, la ciudad se acomodaba en su ritmo nocturno, pero dentro de nuestra casa, la paz había regresado. Mañana traería el descubrimiento de Mateo, su pánico, sus intentos desesperados por restaurar la red de seguridad financiera que había dado por sentada. Pero esta noche me pertenecía a mí, al descanso, a la satisfacción, al placer silencioso de las consecuencias finalmente alcanzando a las elecciones.
Elena lo habría entendido. Había pasado 40 años enseñando a los niños que las acciones importaban, que la responsabilidad se aprendía a través de la práctica, que el amor a veces significaba permitir que las personas enfrentaran los resultados de sus decisiones. La educación de Mateo estaba a punto de comenzar. La semana pasada había sido la más pacífica que había conocido en años. Había pasado las mañanas cuidando el jardín de Elena, las tardes organizando sus pertenencias con cuidado en lugar de dolor, las noches leyendo libros que había dejado a un lado durante su enfermedad. Por primera vez desde su diagnóstico, había dormido noches enteras sin despertar para revisar a alguien que ya no necesitaba ser revisado. Entonces, el nombre de Mateo apareció en la pantalla de mi teléfono. Miré la pantalla durante 3 timbres, considerando si responder. Parte de mí tenía curiosidad por saber qué crisis finalmente lo había obligado a desbloquear mi número. Otra parte quería dejarlo sonar, darle una probada del silencio que él me había impuesto. Pero sobre todo no sentía nada, ni ansiedad, ni ira. Solo un leve interés en ver cuánto tiempo le tomaría reconocer la realidad. Al cuarto timbre contesté. ¿Papá? Hola. Su voz tenía ese tono casual que recordaba de la infancia, cuando llamaba para pedir que lo llevaran o dinero, asumiendo que ambos serían provistos sin lugar a dudas. Siento haberte bloqueado la semana pasada. Solo necesitaba algo de espacio después de... Ya sabes. Entiendo, dije, acomodándome de nuevo en el sillón de Elena con mi café de la tarde. Bien, bien. Escucha, ya regresé de la costa, y hay un problema extraño con mi hipoteca. El banco dice que mi pago de abril no se realizó. Tu transferencia automática debe haber tenido un error o algo así. La suposición en su voz era impresionante. Ninguna mención del funeral que se había perdido. Ningún reconocimiento del entierro de su madre. Ninguna disculpa por descartar 37 años de amor como algo que no valía su tiempo. Solo la expectativa de que yo arreglaría su problema financiero mientras él pasaba a asuntos más importantes. No fue un error técnico, dije. Una pausa. Podía oír papeles crujiendo al fondo, probablemente estados de cuenta bancarios o documentos de la hipoteca que nunca antes se había molestado en leer. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes simplemente llamarlos y arreglarlo? No. Esa es tu responsabilidad ahora, Mateo. El silencio se alargó más esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado de casual a preocupada. ¿Mi responsabilidad? Papá, tú siempre has manejado esto. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es exactamente lo que me dijiste la semana pasada. ¿De qué estás hablando? Los sonidos de crujido aumentaron como si estuviera buscando frenéticamente entre papeles respuestas que nunca antes había necesitado. Dijiste que el funeral de tu madre no valía tu tiempo. Mantuve mi voz nivelada, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el clima. Bueno, tu hipoteca no vale el mío. El silencio explosivo que siguió se sintió como una reivindicación. Podía imaginarlo en su costoso apartamento en la gran ciudad, rodeado por el estilo de vida que mi dinero había ayudado a mantener, finalmente comenzando a entender que las acciones tenían consecuencias. No puedes estar hablando en serio, dijo, su voz subiendo hacia el pánico. ¿Esto es por el funeral de mamá? Papá, eso fue emocional. Esto es dinero real del que estamos hablando. Tu madre era real, Mateo. Su amor por ti era real. Su esperanza de que la visitaras durante sus últimas semanas era real. Estaba construyendo mi carrera. No podía simplemente dejar todo cada vez que ella tenía un mal día, cada vez que ella tenía un mal día. 2 años de tratamientos contra el cáncer, de verla encogerse y debilitarse y desvanecerse, reducidos a inconvenientes ocasionales en su apretada agenda. Murió esperando que llamaras, dije. ¿Sabías eso? Su última semana, seguía preguntando si habías telefoneado. Seguí poniendo excusas porque no podía soportar decirle la verdad, que su hijo era demasiado importante para dedicar 5 minutos a su madre moribunda. Eso no es justo. Envié flores. Llamé cuando pude. Llamaste 2 veces en 6 meses. Ambas veces para preguntar sobre su pronóstico. Nunca para hablar directamente con ella. Los papeles dejaron de crujir. En el silencio, podía oír su respiración, rápida y superficial. La realidad finalmente estaba penetrando la burbuja de interés propio en la que había vivido durante años. Mira, cometí errores. ¿De acuerdo?
Pero no puedes castigarme destruyendo mi estabilidad financiera. No te estoy castigando. Simplemente ya no te estoy habilitando. ¿Habilitando? Papá, prometiste que ayudarías con mi hipoteca. Una promesa es una promesa. La audacia era asombrosa. Mateo, que había roto todas las promesas a su madre moribunda, sermoneándome sobre mantener los compromisos. Y tú prometiste estar allí para tu familia, respondí. Prometiste visitar a tu madre. Prometiste llamar más a menudo. Las promesas funcionan en ambos sentidos, hijo. Esto es diferente. Eso era algo emocional. Esto es dinero. Esto es real. Ahí estaba. El núcleo de en quién se había convertido Mateo. Las emociones eran opcionales. Las relaciones eran conveniencias. Pero el dinero era sagrado. Los últimos meses de Elena habían sido algo emocional, mientras que su hipoteca era la única realidad que importaba. Caminé hacia la ventana y miré el jardín de Elena, donde las flores de primavera comenzaban a brotar a pesar de su ausencia. Ella siempre había creído en el potencial de Mateo. Siempre había puesto excusas por sus fracasos. Siempre había esperado que él se convirtiera en el hombre que ella había criado. Se había equivocado. Oh Dios, Mateo, dije. Papá, espera. No puedes simple. Colgué e inmediatamente bloqueé su número, viendo la confirmación aparecer en mi pantalla. Contacto bloqueado. El mismo mensaje que él me había mostrado hacía una semana, cuando sus vacaciones eran más importantes que el funeral de su madre. La casa se sintió más silenciosa después de eso, pero era un buen silencio. La paz de las decisiones tomadas y las consecuencias aceptadas. Afuera, las rosas de Elena estaban floreciendo exactamente como ella las había plantado, hermosas y fuertes, y sin requerir ayuda de nadie que no las cuidara de verdad. El nombre de Mateo apareció en la pantalla de mi teléfono nuevamente en cuestión de minutos. Había llamado desde un número diferente, probablemente la línea de su trabajo, pensando que podría eludir mi bloqueo. Respondí al primer timbre esta vez, curioso por ver hasta dónde lo llevaría su desesperación. No te atrevas a colgarme. Su voz subió una octava, revelando al hijo que recordaba de las rabietas infantiles cuando no podía salirse con la suya. Exigente, con derecho, incapaz de aceptar que el mundo podría no girar en torno a sus necesidades. No planeaba hacerlo, dije, acomodándome de nuevo en el sillón de Elena. Esta conversación merecía toda mi atención. No puedes simplemente dejar de pagar mi hipoteca. ¿Entiendes lo que me estás haciendo? Entiendo exactamente lo que estoy haciendo. Lo que no entiendo es por qué crees que tienes derecho a $3,000 de mi dinero cada mes. Porque lo prometiste. Cuando me mudé a la gran ciudad, dijiste que ayudarías hasta que me estableciera. Eso fue hace 8 años, Mateo. Tu salario es de 6 cifras ahora. Tu bonificación del año pasado podría haber pagado tu hipoteca durante 2 años. ¿Cuándo exactamente planeabas establecerte? La pregunta quedó flotando en el aire. Podía oírlo respirar con dificultad, probablemente caminando de un lado a otro en su apartamento, buscando argumentos que restauraran su red de seguridad financiera. No se trata del dinero, dijo finalmente. Se trata de la familia. La familia se ayuda mutuamente. La ironía era impresionante. Mateo, que había abandonado a su familia cuando más se necesitaba ayuda, sermoneándome sobre el apoyo mutuo. Tienes toda la razón, dije. La familia sí se ayuda mutuamente. Cuando Elena se estaba muriendo, tu familia te necesitaba. ¿Dónde estabas? Estaba trabajando, construyendo un futuro. Sabes lo competitiva que es mi industria. Y cuando ella murió, tu familia te necesitaba en su funeral. ¿Dónde estabas? Necesitaba tiempo para procesar. No podía simplemente dejar todo y volar a casa. Ya estabas en la costa, de vacaciones, publicando videos tuyos en la playa mientras tu madre estaba siendo enterrada. Otro silencio, más corto esta vez, pero más pesado. El peso de la verdad asentándose en lugares donde antes vivían las excusas. Bien, explotó. Cometí errores. No fui perfecto. Pero no puedes destruir mi vida por eso. No estoy destruyendo nada. Simplemente ya no la estoy construyendo para ti. Esto es una locura. Se supone que eres mi padre, y se suponía que ella podía contar con su hijo. Elena te defendió durante 35 años, Mateo. Puso excusas cuando decepcionabas a tus amigos. Te cubrió cuando rompías promesas. Te envió dinero cuando decías necesitar ayuda.
Murió creyendo que la amabas. Sí la amaba. Entonces, ¿por qué no apareciste cuando el amor requería acción en lugar de palabras? ¿Por qué? Su voz se quebró ligeramente. Porque no podía soportar verla así. Enferma y débil y muriendo. No podía soportar ver morir a tu madre. Así que me dejaste a mí manejarlo solo. Tú eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Sabía que podías cuidarla. Ahí estaba. La revelación final. Mateo no nos había abandonado porque estuviera ocupado o fuera ambicioso, o estuviera asustado. Nos había abandonado porque era más fácil dejar que alguien más llevara la carga mientras él vivía su vida cómoda. Elena pesaba 90 libras, unos 40 kilos. Cuando murió, dije en voz baja, 90 libras de una mujer que solía trabajar en el jardín durante horas, que enseñaba a 30 niños todos los días, que te preparó el almuerzo cada mañana antes de la escuela durante 12 años. Pasó sus últimas semanas preguntando por ti, esperando que llamaras, creyendo que todavía te importaba lo suficiente como para decir adiós. Me hizo prometer que te entendería, que te perdonaría, que seguiría cuidando de ti incluso después de que ella se fuera. Entonces Oslo, honra sus deseos. Estoy honrando sus deseos. Te estoy enseñando lo que ella nunca pudo. Que el amor requiere responsabilidad, que la familia significa estar presente, que algunas promesas no pueden romperse sin consecuencias. Papá, por favor, perderé mi apartamento. Lo perderé todo. Y yo perdí a mi esposa, mi compañera de 37 años, la mujer que puso excusas por ti hasta su último aliento. Pero de alguna manera tu hipoteca es más importante que su memoria. No es lo mismo. Tienes razón. No lo es. La muerte de Elena fue permanente. Tu inconveniente financiero es temporal. Tienes un buen trabajo, excelente crédito, y 8 años de pagos de hipoteca que yo hice por ti. Encontrarás una solución. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no puedo? Entonces aprenderás lo que yo aprendí durante la enfermedad de Elena, que algunas batallas las luchas solo, algunas cargas las llevas tú mismo, y algunas responsabilidades no se pueden delegar a otras personas. Soy tu hijo, no puedes abandonarme. La acusación golpeó como un golpe físico, no porque fuera verdad, sino por su asombrosa hipocresía. Mateo, que había abandonado a su madre moribunda, reclamando abandono porque su padre no pagaría sus cuentas. Y ella era tu madre, dije. Pero eso no te impidió abandonarla cuando más te necesitaba. Bien. Fui un hijo terrible. ¿Es eso lo que quieres oír? Fui egoísta y débil y la decepcioné. Pero destruir mi vida no la traerá de vuelta. No estoy destruyendo tu vida, Mateo. Te estoy dando la oportunidad de construir una tú mismo, sin mi dinero sosteniéndola. Elena siempre creyó que tenías potencial. Quizás es hora de que descubras si tenía razón. Esto es por venganza. ¿No es así? Quieres que sufra porque me perdí el funeral. Esto es por justicia. Elegiste tus vacaciones por encima del funeral de tu madre. Ahora te toca elegir tu propia solución a tu problema de hipoteca. Mismo principio. Tus elecciones. Tus consecuencias. Papá espera. Adiós, Mateo. Terminé la llamada, e inmediatamente bloqueé este número también, viendo mi teléfono mostrar el mismo mensaje de contacto bloqueado. 2 números menos. ¿Cuántos le quedaran por usar? Pero cada número bloqueado representaba una elección. Su elección de priorizar la conveniencia sobre la relación, el dinero sobre la memoria, él mismo sobre todos los demás. La casa se sumió en el silencio de nuevo, pero esta vez se sintió final. No más llamadas, no más crisis, no más habilitación disfrazada de amor. Mateo tendría que aprender la responsabilidad de la manera en que Elena siempre había querido que lo hiciera, a través de la práctica, las consecuencias y el descubrimiento de que la generosidad de otras personas no era ilimitada. Miré su fotografía en la mesa auxiliar, imaginando su reacción a lo que acababa de hacer. Podría haberse sorprendido inicialmente, pero Elena era maestra. Entendía que algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia. Que proteger a alguien de las consecuencias no era lo mismo que protegerlo del daño. Creo que lo aprobarías, le dije a su imagen. El amor duro siempre fue tu especialidad, incluso cuando no podías aplicárselo a él. Afuera, la noche se asentaba sobre el vecindario.
Gente normal volvía a casa de trabajos normales a familias normales, que se presentaban el uno por el otro cuando importaba. Mañana, me despertaría sin preocuparme por la próxima crisis de Mateo, la próxima demanda, la próxima suposición de que sus problemas eran míos para resolver. Por primera vez en 8 años, mi dinero se quedaría en mi cuenta, donde pertenecía. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada de Mateo. 3 semanas de las mañanas más pacíficas que había tenido en años, donde el café sabía a placer en lugar de obligación, donde los periódicos traían información en lugar de ansiedad sobre qué historia podría desencadenar la próxima crisis financiera de mi hijo. Había usado bien el tiempo. El jardín de Elena requería una atención que ella ya no podía brindar, y descubrí una satisfacción inesperada en continuar el trabajo que sus manos habían comenzado. Las rosas que había plantado estaban floreciendo espectacularmente, como si su ausencia las hubiera liberado para florecer sin restricciones. La agencia de viajes en la avenida principal había sido de gran ayuda cuando expliqué lo que quería. Un crucero por el Mediterráneo que salía en junio, las islas griegas que Elena había soñado visitar desde que vimos ese documental de viajes hace 5 años. Ella había marcado páginas en revistas de viajes, investigado restaurantes en Santorini, planeado excursiones a ruinas antiguas que había estudiado como joven maestra. Esto sería perfecto para alguien que comienza de nuevo, había dicho la agente de viajes, extendiendo folletos sobre su escritorio como posibilidades hechas tangibles. Mi esposa siempre quiso ver las islas griegas, había respondido. Creo que aprobaría que finalmente haga ese viaje. Nunca es tarde para honrar los sueños de alguien. No, no lo era. Y con $3,000 permaneciendo en mi cuenta cada mes en lugar de subsidiar el estilo de vida de Mateo, honrar los sueños de Elena se había vuelto financieramente posible. 8 años de pagos de hipoteca se traducían en años de viajes, experiencias, aventuras que ella había pospuesto mientras apoyábamos a nuestro hijo ingrato. El gerente del banco había quedado impresionado cuando abrí la nueva cuenta de ahorros. Fondo para crucero europeo. La había etiquetado, viendo crecer el saldo con dinero que anteriormente había desaparecido en el apartamento de Mateo en la gran ciudad. Números en una pantalla que representaban libertad en lugar de habilitación. Mi teléfono había permanecido felizmente en silencio. Sin llamadas desesperadas sobre pagos de hipoteca, sin mensajes de voz en pánico sobre avisos de desalojo, sin demandas de rescates financieros de emergencia. Lo que sea que Mateo estuviera haciendo para resolver su crisis de vivienda, lo estaba haciendo sin mi participación. Exactamente como debería ser. Julián había llamado 2 veces, comprobando mi bienestar con la preocupación de 4 décadas de amistad. Le había contado sobre el crucero, sobre el jardín, sobre la profunda paz que se había asentado en mi vida desde que había dejado de ser la red de seguridad financiera de Mateo. Elena estaría orgullosa, había dicho. Te tomó suficiente tiempo aprender lo que ella siempre supo. ¿El qué? Que a veces amar a alguien significa dejar que aprenda por las malas. La visita al cementerio se había convertido en un ritual semanal, llevando flores frescas del jardín de Elena para colocarlas junto a su lápida. Hoy había traído noticias junto con las rosas. Bueno, cariño, dije, arreglando las flores cuidadosamente contra el mármol. Reservé ese crucero que siempre quisiste, saliendo para Atenas en 6 semanas. Luego navegando a todas esas islas que marcaste en las guías de viaje. Una suave brisa agitó las flores, como si ella aprobara. Mateo llamó un par de veces después de que perdió el pago de su hipoteca. Parecía sorprendido de que las acciones tengan consecuencias. Imagínate. Me acomodé en el ritmo familiar de la conversación unilateral que se había desarrollado desde su muerte. Siempre dijiste que era demasiado blando con él. Resulta que tenías razón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los terrenos del cementerio, pacíficos y eternos. Otros visitantes se movían silenciosamente entre las lápidas, trayendo sus propias flores, compartiendo sus propias noticias con seres queridos que ya no podían responder, pero que de alguna manera todavía escuchaban. $300,000, continué. Eso es lo que gastamos en su hipoteca durante 8 años. Suficiente para esa renovación de la cocina que querías, ese viaje europeo que pospusiste. Quizás ayudar a algunos estudiantes meritorios a pagar la universidad en lugar de habilitar a un hijo ingrato. La fotografía de Elena sonreía desde su marco resistente a la intemperie.
La misma expresión que había usado al discutir sobre estudiantes difíciles que finalmente habían comprendido conceptos desafiantes, paciente, comprensiva, pero firme en su creencia de que aprender requería esfuerzo. El crecimiento exigía lucha y el amor a veces significaba decir no. Creo que entiendes por qué lo hice, dije. Pasaste 40 años enseñando a niños que las elecciones tienen consecuencias, que la responsabilidad no se puede delegar, que crecer significa manejar tus propios problemas. Quizás es hora de que Mateo aprenda lo que siempre trataste de enseñarle. El viaje a casa me llevó a través de vecindarios donde había vivido toda mi vida adulta, pasando por escuelas donde Elena había enseñado, a través de comunidades donde habíamos construido amistades que sobrevivirían al resentimiento de mi hijo. La ciudad a finales de primavera estaba hermosa, árboles brotando, familias emergiendo de la hibernación invernal, la vida continuando su antiguo ciclo de renovación y crecimiento. En casa, preparé la cena con ingredientes que había elegido por placer en lugar de por economía, comiendo lentamente mientras planeaba el trabajo de jardinería de mañana. La casa se sentía más ligera sin el peso de las necesidades interminables de Mateo, más espaciosa sin sus problemas abarrotando cada rincón. Mi nuevo pasaporte había llegado ayer, nítido y oficial, listo para aventuras que Elena y yo habíamos planeado pero nunca tomado. El itinerario del crucero descansaba en el mostrador de la cocina junto a guías de viaje de islas griegas, ruinas romanas, puertos mediterráneos donde civilizaciones antiguas habían florecido y desaparecido, dejando lecciones sobre la importancia de construir algo duradero. Mateo aprendería a construir su propia vida ahora. Sin mi dinero como cimiento, si tenía éxito o fracasaba, dependería de las cualidades que Elena había tratado de inculcar pero que yo había socavado a través de la habilitación. Resiliencia, responsabilidad. La comprensión de que el amor significaba tanto ganar como recibir. Las noticias de la noche sonaban suavemente en el fondo. Historias de conflictos distantes y triunfos locales. Recordatorios de que el mundo seguía girando independientemente de las luchas individuales. En algún lugar de la gran ciudad, Mateo probablemente estaba buscando apartamento, aprendiendo lo que realmente significaban $3,000, cuando provenían de su propio cheque de pago en lugar de la generosidad de su padre. No sentía culpa por su situación, ni impulso de rescatarlo de las consecuencias que él mismo había creado. Elena había muerto esperando que él se convirtiera en el hombre que ella siempre había creído que podía llegar a ser. Mi habilitación había impedido ese crecimiento durante años. Pero ya no más. Afuera, la primavera se convertía en verano. El jardín de Elena floreciendo con los colores que ella había elegido, las fragancias que había amado, la belleza que había cultivado con sus propias manos. En 6 semanas, abordaría un barco con destino a lugares que ella había soñado ver, llevando su memoria a islas donde la sabiduría antigua todavía susurraba sobre la eterna lucha humana entre el amor y la responsabilidad. El teléfono permaneció en silencio. Y el silencio era perfecto. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.